Jóvenes, buen día. Vamos a iniciar la clase. En la última clase hemos quedado, bueno, en realidad hemos terminado ya. Y lo que nos falta ahora es ver cuestiones relacionadas a seguridad. ¿Ya? Eh, entonces vamos a ver algunas características de lo que es. Bueno, voy a hacer como un resumen del capítulo de archivos y luego vamos a ver seguridad. En el capítulo de archivos, entonces, o en el acápite de archivos, hemos visto algunas características importantes de lo que es el subsistema de archivos. Entonces, el subsistema de archivos en los sistemas operativos es un componente importante. Desde el punto de vista del usuario, el sistema o el subsistema de archivos, entonces le permite trabajar, diremos, con esa construcción llamada archivo de una manera simple, ¿no? No tiene que conocer detalles de cómo se almacena, dónde, cuándo, etcétera. Entonces el subsistema de archivos se encarga de todas esas cuestiones. Bueno, hemos visto la importancia de lo que viene a constituirse esa estructura que se organiza respecto a algún, o con algún objetivo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un diseño de archivo en el cual está haciéndose referencia a un conjunto de, en este caso, seres vivos que comparten algún tipo de, bueno, puede ser alimentación, ¿ya? Entonces acá se está haciendo referencia a una característica compartida entre este conjunto de seres vivos. Y por otra parte, en el inciso A se muestra lo que podría representar una secuencia de bytes. Por ejemplo, para el caso de un gato, por ejemplo, entonces va a haber una secuencia de bytes que va a representar alguna característica, ¿no? Y ese conjunto de bytes, entonces, y otras características asociadas a este elemento, le llamaremos, no le puedo llamar objeto. Bueno, desde el punto de vista del PD es un objeto, ¿no? Entonces, constituye un registro. Y este conjunto de registros que describe alguna característica, entonces constituye el archivo. Desde el punto de vista lógico, entonces, esta es la relación, diremos, que representa la visión del que está diseñando el archivo. ¿Ya? Según su punto de vista, entonces hay alguna
característica o alguna forma en la cual él considera de que hay esta relación, ¿no? Entonces, o puede ser solamente un listado, o puede haber una relación, etcétera. No se indica acá. Bueno, tal vez en la explicación ya, bueno, solamente como objeto está comentando. Entonces, cuando el usuario diseña un archivo, tiene estas visiones, ¿no? Y, por ejemplo, acá podemos interpretar como que después de hormiga viene gato, o después del zorro viene cabra, o, por ejemplo, podemos suponer de que eh, antes del zorro debería estar gato, no, o sea, hay una visión, ¿no? Esa es la visión del usuario al diseñar el archivo. Entonces hemos indicado de que este es un archivo plano, ¿ya? Un archivo plano. Entonces cada característica se registra en lo que se llama un registro. Entonces acá se hace alguna referencia a la figura 4.2 y, por ejemplo, dice, es una secuencia de registro de longitud física con cierta estructura interna. Bueno, acá hay una nota histórica. Entonces, antes de, bueno, no antes, sino durante el uso de los sistemas computacionales, se han utilizado diferentes dispositivos de entrada y salida. Una de ellas es una lectora de tarjetas, y esta tarjeta tenía 80 columnas. Generalmente una tarjeta tiene bueno, aquí están las columnas, ¿no? Ahí están las columnas. Entonces, esta zona se llama la zona principal. Después acá hay otras dos subzonas, una y aquí otra. Y eso permite una codificación de diferentes datos. Por ejemplo, el número 1, diremos, solo en esta zona se podía eh, perforar algún orificio en el punto donde corresponde. En cambio, eh, un número mayor a 10, digamos. Entonces, se puede hacer una perforación por aquí y otra por aquí, digamos. ¿Ya? Y algunas otras características, por ejemplo, de que era alfabético, etcétera, entonces se podía utilizar la otra zona, ¿ya? Y esa era la forma en la que se planteaba eh, los diferentes datos que van a componer o que componían un archivo, ¿no? En cambio ahora es más la tecnología, diremos, de alguna manera crea un simbolismo aquí y permite representar esta construcción ya de manera más simple, ¿no? Entonces, probablemente, si analizamos en términos de
representación se maneja lo mismo, pero acá hay una interfaz. Acá ya hay una interfaz y con esta interfaz entonces tenemos la posibilidad de hacer la entrada de datos en términos de lo que habitualmente utilizamos, ¿no? Entonces, la representación es la misma, el periférico de entrada en este caso se ha reemplazado, pero esta representación lo manejamos de una manera más simple con algunas interfaces. Puede haber una o varias, ¿no? Ahora, por ejemplo, que ustedes tienen la posibilidad de ingresar datos desde sensores o lectores de barras, entonces acá tendrían que imaginar una serie de intermediarios para poder leer eso. Bueno, esa es la característica de esa representación. Bueno, en esta construcción, entonces, generalmente a veces distinguimos entre esos dos tipos, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, en este tipo de archivo, entonces estamos viendo algunas referencias eh, acerca del archivo. ¿Ya? Por ejemplo, este número mágico es el que habitualmente en alguna de las referencias yo lo mencionaba como el CRT, ¿no? Entonces, este es un número que permite establecer la condición del archivo. Y esto otro es lo que se llama la contabilidad o características de identificación del archivo. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes una serie de referencias. Entonces, acá, por ejemplo, además de los datos, estamos viendo algunas otros añadidos, diremos, que le permiten al sistema trabajar. Y esta es la visión lógica, ¿no? Esto es lo que el usuario ve. El usuario entonces está viendo un módulo, diremos, que caracteriza algún objeto, algunas referencias, el, el propietario, el que está construyendo el archivo, los niveles de protección, que básicamente son, eh, diremos, entradas por default, ¿no? Y el tamaño que hemos dicho de que es difícil de determinar y que se va construyendo en términos de la actividad del archivo y en último caso cuando se cierra el archivo, entonces ya tendríamos un tamaño definido que puede variar también, ¿no? Bueno,
En el trabajo con archivos, entonces, siempre ha habido algunas cuestiones, diremos, que eh, han llevado a mejorar los sistemas de archivos. Entonces, por ejemplo, archivos fuertemente tipificados, o sea, en donde queremos caracterizar algún dato como importante, diremos, entonces generalmente ocasiona problemas. ¿Ya? Entonces no podemos, o mejor, no es conveniente, digamos, incluir en el archivo algunas particularidades que aparentemente podrían ser importantes desde el punto de vista lógico, ¿no? Entonces eso genera problemas. Lo que en este caso se podría hacer es construir el archivo y a partir de algún proceso obtener alguna referencia, digamos, necesaria. Y para ello tiene que haber un buen diseño. Bueno, de acuerdo al sistema operativo, entonces hay alguna serie de atributos de archivos, por ejemplo, protección, contraseña, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Según el fabricante, entonces algunos o todos podrían ser importantes. Por ejemplo, para tareas de auditoría, por ejemplo, necesitamos principalmente eh, una referencia al creador, al que ha constituido el archivo y al que se supone que es el propietario. ¿Ya? Entonces acá parece que habría duplicidad, ¿no?, de funciones. Entonces alguien puede haberlo creado, por ejemplo, ustedes hacen un sistema y ustedes están creando el archivo. Y el propietario es la empresa a la que han vendido la aplicación, digamos. Entonces, en una tarea de auditoría, eh, por ejemplo, el nombre o esta entrada sería importante porque si hubiera un cambio, entonces ustedes argumentarían de que eh, tendría que estar aquí registrado eh, la referencia de que ustedes son los que han creado el archivo, ¿no? Eh, el propietario, entonces, en algún momento también, eh, diremos, establecerá su referencia y en base a eso entonces puede realizar diferentes tareas. Algunas cuestiones, por ejemplo, como la hora de la última modificación, entonces es importante, ¿no? Porque si, por ejemplo, usted está cerrando, o el sistema mejor está cerrando el trabajo de un archivo a cierta hora y luego aparece de que
esta hora está alterada, entonces significa de que alguien en algún momento ha ingresado. Y para obtener este tipo de referencias, los sistemas operativos ofrecen lo que es los archivos loco, ¿ya? O sea, un conjunto de datos acerca de quién ha ingresado, de qué máquina o de qué lugar, bajo qué consideraciones, qué es lo que ha hecho, eh, a qué hora ha terminado su actividad, etcétera. Entonces esto el administrador tiene que configurar. Ya, entonces si alguien ingresa, tiene la posibilidad de ver aquí y todo esto justamente se genera a partir de estas cuestiones. Bueno, eso es parte de la seguridad, ¿no? Bueno, esto de las operaciones ya hemos visto. Bueno, acá hay una referencia a una tarea que habitualmente hacemos. Copiar un archivo llamado ABC como XYZ. Entonces, para nosotros es simple, pero desde el punto de vista del sistema de archivos, aparte de transferir los datos, entonces tiene que verificar la validez de esta copia, ¿ya? No es trasladar, diremos, los datos y listo. Este archivo, entonces, el de origen, tiene algunas características y por lo tanto, la copia puede ser, diremos, bajo ciertas condiciones, similar o con algunas restricciones. ¿Ya? Entonces el sistema en este caso tendrá que eh, preguntar al usuario, digamos, o mejor, tendrá que esperar que el usuario determine las condiciones de copia. Pero en la actualidad con los clics, entonces un poco que esto ya olvidamos, ¿no? No hay condiciones. Un clic y listo. Bueno, acá hay un programa para copiar archivos. Ahí está la verificación y el reporte de errores. Entonces, como habíamos indicado, no es solo trasladar, sino hay que verificar. ¿Ya? Bueno, este es el libro de Tannenbaum, por si acaso, si quieren ver el programa, entonces lo pueden encontrar en ese libro. Bueno, otra cuestión importante, eh, que lo hemos mencionado en alguna de las clases, es la cuestión de directorios. Habíamos indicado de que un solo nivel es un directorio, o mejor, constituye un sistema muy deficiente a nivel de seguridad, ¿no? Porque todos pueden ingresar. Entonces acá, como está caracterizando acá, la forma más simple es tener un directorio que contenga todos los archivos. Los ingresan y uno puede borrar o cambiar cualquier archivo. La otra alternativa es directorios de varios niveles, ¿ya? Entonces, en estos directorios, por ejemplo, acá
está mostrando el de un solo nivel. Ya este es la carpeta y están todos los archivos. Y de varios niveles tenemos aquí, ¿no? Entonces, en esta, en este diseño, entonces hay un directorio raíz y varios subdirectorios que corresponden a algún tipo de usuario. Y cada nivel puede subdividirse en otros niveles de subdirectorios que van a contener otros usuarios, ¿no? Entonces, eh, esta, este diseño es más seguro. Además, tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, en este subdirectorio se tenga un conjunto de archivos con el mismo nombre, ¿no? O mejor, eh, varios archivos, y de que en dos subdirectorios puede existir archivos con el mismo nombre. Bueno, esto ya está ligado más a algún sistema operativo. En algún momento lo hemos mencionado también. Para accesar a los archivos, entonces se utiliza lo que se llama, son rutas, ¿no? Entonces hay una ruta absoluta y hay otra relativa. Entonces acá generalmente utilizamos algunos símbolos para indicar alguna característica respecto al directorio. Una barra inclinada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, indica la raíz, el directorio raíz, ya, y luego el usuario, y luego otro subdirectorio AST, y finalmente aquí está un archivo que es mybox. Entonces el directorio raíz contiene un subdirectorio llamado usuario, que a su vez tiene su directorio AST, el cual contiene el archivo mybox. Esa es la absoluta. Entonces, como acá está indicando, los nombres de ruta absoluta siempre empiezan en el directorio raíz y son únicos. En Unix, los componentes de la ruta van separados por este símbolo, ¿no? Un, un slash. Y el otro, bueno, en otros sistemas operativos se utiliza eso. Bueno, el relativo es, digamos, si estamos en este subdirectorio, entonces para poder ingresar al mybox, al archivo mybox, entonces solamente hacemos un cd a mybox, ¿no? Nada más. Bueno, considerando de que los directorios son archivos, entonces igual se puede hacer una serie de tareas, create, delete, opendir, etcétera. Eh, y de esa manera, entonces, el usuario obtiene algún tipo
de un tipo de ventaja, diríamos, para realizar alguna tarea, ¿no? Bueno, esta parte de implementación de sistemas de archivos, entonces está más relacionado a lo que a la visión del usuario. ¿Ya? Por ejemplo, los sistemas de archivos se almacenan en los discos. La mayoría de los discos se pueden dividir en una o más particiones. El sector cero del disco se conoce como NBR, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la visión desde el punto de vista del usuario. El usuario, entonces, cuando habilita un sistema computacional, lo que tiene que hacer es definir algunas mm, particiones, ¿no? O divisiones en el disco que le permitan, por ejemplo, guardar archivos del sistema, guardar archivos eh, de usuarios, guardar archivos de respaldo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una tarea adicional del sistema de archivos. Bueno, ¿y por qué es necesario esto de la partición? Por ejemplo, acá está mostrando un disco completo, está indicando un tamaño, y luego acá tiene una serie de particiones, 4 particiones, y en cada partición hay un bloque de arranque, superbloque, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesario? Eso tendríamos que preguntarnos. Entonces, una de las justificaciones para esto es inicialmente de que los sistemas de archivos, de alguna manera, tienen que limitar el número de entradas. Bueno, no en el sentido de se acepta solamente 10 entradas en la tabla, por decirse, sino en el sentido de que esta tabla de contenido de archivos, entonces constantemente se va a consultar y por lo tanto si es muy grande, entonces el tiempo o el costo mejor de recuperar archivos crece. Entonces por razones operativas podemos decir de que le conviene manejar un tamaño de tablas relativamente, eh, no diremos pequeña, pero conveniente, ¿no? Entonces esa es la justificación. Entonces la partición más o menos va con la idea de que debe apoyar a esta definición de tamaño de tabla. En los discos actuales, por ejemplo, ustedes tienen, por decirles, 2 teras, digamos. Entonces es bastante grande, ¿ya? Y si calculamos la cantidad de archivos que puede entrar, entonces podemos imaginar el número de entradas, o mejor, podemos disponer del número de entradas que tendría esta tabla, ¿ya? Y si queremos ubicar un archivo, entonces la búsqueda va a ser costosa, ¿ya? Y por lo tanto, desde un punto de vista operativo, eh,
es conveniente de que se definan algunas particiones, digamos. Bueno, esa es una de las justificaciones. Bueno, esto ya hemos visto de la implementación, hemos visto ya todo, hemos visto, en todo caso, de poder puntualizar algunas partes tal vez. Entonces, el esquema de asignación más simple es una asignación contigua, ¿no? Ya hemos visto eso. Eh, en un disco con bloques de 1 KB, dice, aquí está, un registro físico de 1 KB, ¿ya? Están hablando de 1024. Un archivo de 50 KB se asignarán en 50 bloques consecutivos. Ya hemos visto eso. Con bloques de 2 KB se asignarán 25. ¿Ya? En cada registro físico, entonces entran 2 y por lo tanto 25. Entonces esa es la alternativa más simple para asignar espacio en el almacenamiento secundario. Bueno, acá hay algunas particularidades. Ya hemos mencionado, si un archivo en esta alternativa de asignación necesita crecer, entonces eh, se tiene que realizar alguna tarea extra, ¿no? Aquí, aquí está lo que dice asignación contigua de espacio para 7 archivos, el estado del disco después de haber removido los archivos D y F. ¿Ya? ¿Por qué se han movido los archivos D y F? Porque los otros archivos necesitan crecer. Eh, Acá tal vez es importante esto de las ventajas de este tipo de asignación. Bueno, primero es simple, ¿ya? Segundo, el rendimiento es excelente, ¿ya? Entonces puede leer, diremos, de forma contigua porque se necesita solo ubicar el inicio del archivo. La desventaja, entonces, eh, genera fragmentación, ¿no? Y está mostrando algún figura 410B. Dice, bueno, este es lo que hemos visto, es 410B. Entonces la fragmentación en principio podría no ser problema, pero después se va complicando. Bueno, acá hay alguna consideración importante y es de que este tipo de asignación, entonces, se puede utilizar en otro tipo de soportes. Ya, eh,
La otra es la enlazada, y igual lo hemos visto ya, ahí están los enlaces. Eh, en esta alternativa, entonces no se pierde espacio, ya, la lectura secuencial es directa. Bueno, secuencial, lectura secuencial es directa, significa de que del primer bloque podemos pasar al siguiente y tenemos de manera directa los datos del segundo bloque, tercero, etcétera, ¿no? Eso se refiere. Eh, bueno, hay algunas alternativas de implementación, ya eso no tiene mucha importancia en la generalidad de los sistemas operativos, ¿no? Es una implementación. La desventaja, entonces, eh, ya hemos hablado y está relacionado a los enlaces. El último método es utilizar un registro de bloques, ¿ya? Y este registro de bloques, en este caso lo están llamando nodo I, y tiene una serie de datos relacionados a los bloques que constituyen el archivo, ¿no? Aquí está. Entonces, el bloque de índices contiene dirección del bloque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Y se puede ir directamente a cualesquiera de esos bloques para recuperar los datos. Bueno, lo que nos faltaba es la cuestión de los buffers. Bueno, son archivos compartidos. Habíamos hablado de archivos. Bueno, algo hemos mencionado respecto a esto, ¿no? Para optimizar el espacio. Entonces ya son cuestiones de implementación en todo caso. Eh, Como en algún ejemplo que hace algún momento hemos visto, entonces un bloque físico puede contener más de un registro lógico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está hablando del tamaño de bloque. Entonces puede ser bloques de tamaño fijo o variable, etcétera. Ya son cuestiones de implementación. Bueno, les decía de que nos falta ver la cuestión de los buffers. Y estaba por aquí los buffers. Bueno, los respaldos del sistema de archivos.
hemos visto algunas referencias, bueno, no hemos visto, sino que mencionando algunas referencias, como la tecnología RAI o Disk Measuring, que intentan respaldar archivos. Entonces, recuperación de un desastre o de algún error que se ha cometido, etcétera, ¿no? Bueno, y esto que es tan, diremos, eh, ¿cómo podemos llamar? Tan artificial, diremos. Bueno, supuestamente en este concepto, todos los archivos que se borran por error se va a la papelera, ¿no? Pero es una cuestión muy general. El error generalmente es en la manipulación de datos, ¿ya? Entonces, si manipulamos datos, eh, eso no podemos reponerlo aquí, ¿ya? Entonces, eso es una cuestión muy general, digamos, cuando se borra el archivo. Los errores generalmente van en el sentido de, en lugar de colocar el carnet de identidad de alguien, por decirles 1, 2, 3, colocamos 2, 3, 1. ¿Ya? Ese es el problema de los archivos. Después de que alguien borre, ya todo el archivo ya es otra cuestión, ¿no? Entonces lo hace porque no lee algún mensaje o porque confunde el nombre de los archivos y es otra cuestión. Y tal vez por esa situación el autor aquí está llamando una recuperación de estupideces. Bueno, acá hay algunas formas entonces en las que se trabaja en el respaldo, o mejor, en las tareas de respaldo de archivos, ¿no? Vacías incrementales, ya no son cuestiones de trabajo en la explotación de sistemas. Bueno, en algún momento, por ejemplo, ustedes administrarán algún sistema, entonces tienen que ver alguna forma de definir un proceso que les permita asegurar la integridad y seguridad de los archivos, ¿no? Entonces, este proceso puede tener la organización o ustedes tienen que inventarlo o crearlo, digamos. Entonces, en función de ello y en términos de su cumplimiento, podrán mejorar este proceso hasta que en algún momento sea muy bueno. Y pueden comenzar, por ejemplo, con sus sistemas, ¿no? Entonces, la idea en este caso, por ejemplo, ahora que los sistemas se utilizan desde diferentes puntos geográficos, entonces esta tarea es importante. Bueno, esto, consistencia del sistema de archivos, se refiere a que el sistema de archivos de algún fabricante entonces podría incluir algunos procesos, diremos que no son muy
inconvenientes, y desde ese punto de vista se habla de consistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, si el sistema falla, antes de escribir todos los bloques modificados, el sistema de archivo puede quedar en estado inconsistente. O sea, este es el manejo de archivos lógicos y almacenamiento temporal, y luego almacenamiento en el archivo ya, ¿no? Entonces hay una inconsistencia. Aquí está el buffer, aquí está los registros que componen o que están en el buffer, y por algún problema el sistema, por decirles, salta esta, esta condición, diremos, y almacena el siguiente registro lógico sin haber almacenado o guardado mejor los registros que están en el buffer, ¿no? Puede haber algunas fallas. Eso es la consistencia. Y eso está analizando aquí. Entonces se habla, por ejemplo, de bloques que no se han escrito, no se ha actualizado en el nodo, en el bloque nodo i, etcétera. Y eso es problema del fabricante. Aquí referencia a una utilidad que tiene el Windows. Lo que está haciendo esta utilidad, como ustedes saben, es eh, verificar, digamos, si hay consistencia. Lo mismo en Unix también, el fsck igual verifica, ¿no? Entonces, nuevamente, todo esto es implementaciones. De una vez buscaremos, bueno, el rendimiento del sistema de archivos. Nuevamente, implementación. Entonces, para mejorar la velocidad de acceso a los archivos, se puede usar un almacenamiento, una jerarquía del almacenamiento, y mejorar las búsquedas, ¿no? Bueno, y aquí está haciendo referencia a que esta situación es similar a la paginación. Y otra cuestión de implementación. Hemos visto los algoritmos, y aquí hay algunas cuestiones relacionadas a reducir el brazo del disco. Entonces, el truco dice, se puede realizar en grupos de bloques. En lugar de, nosotros hemos tomado un sector igual a un bloque, ¿no? Entonces acá, para mejorar, grupos de bloques, dice. Y ahí está el disco. Bueno, esto de fragmentación ya es una cuestión eh, relacionada a reubicar los archivos, una tarea complementaria, digamos. Bueno, buscaremos la cuestión de buffers. Este es ejemplo. Bueno, antes de continuar, en la anterior clase
les había recomendado que evalúen, digo, resuelvan un ejercicio, ¿no? Entonces no sé si lo han hecho y cómo les ha ido. ¿Alguien ha visto el ejercicio? ¿Están todavía ahí o ya se han ido? Ya no están. Ahí está, si alguien Y tampoco puede ser lice. ha revisado el ejercicio. Bueno, les recomendaba de que lo vean porque el examen final va a ser algo similar, ¿ya? Entonces tienen que revisar y si hubiera alguna pregunta, entonces pueden plantear. Bueno, esto ya hemos visto. Es la lista de dispositivos, controladores. eh, bueno, tal vez una cuestión importante en esto de los controladores o drivers. Entonces, es mencionar de que cada uno de ellos está diseñado para manejar alguno de estos dispositivos, ¿no? Entonces, un teclado tiene una forma de trabajo diferente a un mouse, eh, a un módem, a un escáner. Cada uno tiene alguna particularidad en su gestión y en su control también. Entonces, tiene que tener un manejador, diremos, un driver. Acá tal vez podemos observar y eh, establecer de que las velocidades de transferencia son diferentes, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, pero transfiere, ¿qué transfiere? Bytes, ¿ya? Todos. Un clic, entonces, por ejemplo, acá el mouse, entonces la velocidad 100 bytes. El teclado, que utilizamos en la mayoría de los casos para escribir o para ubicar alguna referencia, tiene una velocidad muy baja, ¿no? Entonces, 7 bytes por segundo. Y es, bueno, este número probablemente es un número promedio de la velocidad con la que puede interactuar el usuario. 7 bytes por segundo, a ver cuántos caracteres por minuto está tecleando el usuario. A ver, ¿pueden calcular? Por minuto. ¿Cuánto sería? De acuerdo a esto nos dice que el más veloz puede, el humano más veloz puede teclear 600 caracteres por segundo, por minuto, ¿no? 600. Entonces, 600 es una velocidad eh, para algún transcriptor, diríamos, bastante experimentado y
bueno, no sé cuántos caracteres podemos buscar eso, debe haber alguna referencia, pero 600 es bastante, una cantidad bastante alta, ¿no? Viendo desde el punto de vista del usuario. Pero desde el punto de vista de la máquina es un chiste, ¿no? Porque aquí estamos viendo 100 bytes, 7 kbs, 400 kbs, etcétera. Entonces, eh, nuestra interacción a través del teclado requiere o demanda mejor un costo muy bajo, ¿no? Bueno, esa es la importancia entonces de los controladores. Tiene que describir y establecer un conjunto de referencias de cada uno de los dispositivos. Bueno, y aquí también eso estaba viendo, aquí hemos mencionado a la ISO, pero hay otras entidades que también, diremos, proponen algunas construcciones o estándares, ¿no? Entonces está ANSI, la IEEE. Entonces, de ahí que algunos dispositivos tienen alguna referencia en términos de alguna característica y el origen de este estándar, diremos, ¿no? Bueno, ya son otras cuestiones eso. Bueno, aquí la entrada-salida por asignación de memoria. Entonces aquí estamos entrando a lo que son los buffers. Entonces cada controlador tiene unos cuantos registros que se utilizan para comunicarse con la CPU. Entonces estamos hablando de una memoria, o mejor, una, una área de memoria dirigida al teclado, al disco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos dispositivos tienen un buffer de datos, donde el sistema puede leer y escribir. Entonces, esto se justifica por la velocidad. Bueno, ya son cuestiones de implementación esto, y aquí debe estar ya los de buffers. Digamos, aquí está el DMA, hemos hablado ya. Entonces, a ver, derecho. Bueno, aquí dice, la CPU puede solicitar datos de un controlador, un bit a la vez, pero al hacer se desperdicia el tiempo. Por lo que a menudo se utiliza esquema distinto, como DMA, ¿no? El sistema operativo puede utilizar DMA para justamente recuperar o ubicar un conjunto de datos. Entonces,
El DMA tiene acceso al bus del sistema de manera independiente de la CPU. Bueno, es un esquema de cómo trabaja el DMA. Entonces, el sistema, al, al, al detectar un requerimiento de programa, por ejemplo, entonces al controlador del DMA le dice que necesita transferir este dato a alguna dirección, cuenta, control, etcétera, etcétera, ¿no? Y este a su vez eh, trabaja con el disco y luego el disco, de trabajar con el disco, lo lleva a la memoria. ¿Ya? Y entrada-salida por DMA, hemos visto. Entonces, capas del software de entrada-salida. Aquí hay una visión en el primer nivel, software de entrada para el usuario, software del sistema operativo, controladores, manejadores y el hardware. Bueno, acá hay algo tal vez importante, ¿no? Eh, Gran parte del software de entrada y salida es, como dice aquí, específico para cada dispositivo. Pero hay un software de entrada y salida, como hemos visto, es independiente del dispositivo. Entonces, este tipo de software está en todo caso relacionado a la tarea que realiza el usuario. Generalmente este software independiente del usuario está relacionado al nivel de entrada salida lógica, ¿no? Y aquí están los buffers. Bueno, como ven en esta figura, entonces se está mostrando la importancia del buffer. ¿Ya? Acá en la figura, por ejemplo, hay en el inciso A es entrada sin buffer, un buffer simple, en el C buffer en el kernel y en el D un doble buffer. ¿Ya? Entrada sin buffer, por ejemplo, entonces está en términos de la velocidad del periférico, ¿no? Entonces, si el teclado estuviera en lugar del módem, imagínense 10 bytes por segundo. Entonces, eh,
a una velocidad de 600 caracteres por minuto, entonces podemos almacenar algún dato en el espacio del usuario. ¿Ya? Con otro tipo de dispositivo, entonces esos datos podrían ser mayores, ¿no? En cambio, con un buffer ya es diferente, porque de este buffer se vacía y va a estar ya una mayor cantidad, digamos. Y más si se tiene dos buffers. Entonces hay la opción de usar un doble buffer, un buffer circular, y cada uno tiene una tiene una utilidad, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones acá que está indicándose de que el buffer puede estar eh, ocupado, digamos, en términos de algún tamaño de dato que se tiene que almacenar, ¿no? Entonces, eh, el tamaño del buffer entonces debe ajustar a los usos, digamos, o al tipo de dispositivo que va a apoyar. Bueno, aquí hay algunas características de los dispositivos que se utilizan, ¿no? Habíamos mencionado en alguna clase los dispositivos dedicados, por ejemplo, en una aplicación de recopilación de datos de algún fenómeno natural, por ejemplo, entonces algún dispositivo se constituye en dedicado, ¿no? El sistema tiene que almacenar los datos constantemente, digamos. Entonces, en este tipo de dispositivos puede haber algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, tamaño de bloque independiente del dispositivo. ¿Por qué? Porque eh, se requiere alguna referencia continua, ¿no? Bueno, esta parte hemos visto, la de intercalación, etcétera. Todo esto ya hemos visto. Bueno, acá hay algunas particularidades de otros soportes, ya, y eso no hemos visto. Y finalmente, en este capítulo, bueno, aquí por ejemplo, bueno, en particular este acrónimo hemos utilizado para indicar la tabla de contenidos. Bueno, aquí hay otro tipo de dispositivos. Y ya son cuestiones de, bueno, aquí le está llamando cine entrelazado y intercalación, nosotros le hemos llamado, ¿no? Eso ya hemos visto. Y aquí están los algoritmos, el manejo de errores, eh, el hardware del reloj. Y con eso ya se termina este capítulo.
capítulo y el siguiente capítulo es de salida, entrada, salida, seguridad. Bueno, son de varios periféricos, ¿no? Administración de memoria, cuestiones, investigación, resumen y problemas. Aquí está la tecnología a la que hemos hecho referencia. Todos los niveles, hemos dicho de que hay 8 niveles, de 0 a 5 hay que comparar. Bueno, hay que investigar primero esto, ¿no? Entonces, la siguiente clase ver alguna cuestión de seguridad y conexión y además de estudio formal de los sistemas operativos. Para la siguiente clase, entonces, lo ideal sería de que me muestren la solución de ese ejercicio que se les ha asignado para que algunas dudas, diremos que, o algunos errores que se han cometido, entonces podamos corregir y así el examen final tal vez lo pueden dar en buenas condiciones. Ya, entonces nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Alice. Hasta luego, Lick.